Bueno, Kevin, ¿de dónde eres? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy de Ecuador, pero ya me siento más de España porque ya llevo relativamente toda mi vida aquí. ¿Has Sí, crecido aquí? sí, desde los 4 años llegué aquí. 4 años. Entonces, ¿no tienes nunca recuerdo de Ecuador? Tengo, pero como pequeñas lagunas, Ajá, con mi abuelo, de salir al campo, a un bosque que solíamos ir. sí. Tengo pequeñas lagunas, no recuerdo muy bien porque no tenía memoria o buena memoria en ese entonces. No, Cuesta mucho en tu niñez, digamos, recordar cosas. sí, Sí. claro. Pero bueno, yo creo que también es como algo que me guarda porque estuve ese tiempo sin mis padres. Ok, Ujú. primeros Los primeros años. Ok, vale. Ujú. Luego, ¿te fuiste a España con tu familia? ¿O Sí, con mi padre y mi madre, que ellos llegaron antes, cuando yo tenía 2 años, mi hermana unos meses, vinieron a España y estuvieron 2 años sin nosotros hasta los 4 años que yo cumplí y decidieron traernos cuando ya estaban más asentados económicamente, Vale, no tenían la misma situación que al principio. ok. ¿Y tú quedaste con tu abuela? Con abuelos de parte de mi padre y de mi madre. Y pues, cuéntame un poco de tu infancia, cómo Mi infancia. lo recuerdes. Yo la recuerdo, no, o sea, para lo que me pudieron dar mis padres estoy agradecido, pero sí fue complicado porque mi padre tuvo que dar la cara mucho por nosotros, estuvo viajando por España trabajando y venía cada 15 días a casa, no lo veíamos mucho. Pasábamos más tiempo con mi madre. Con mi madre recuerdo que tengo la bonita de que nos llevaba al parque, de que nos iba a recoger al colegio, luego ya tenía que ir a trabajar y nos llevaba con ella. Y mi madre la verdad que tuvo mucho coraje en esa parte de su vida, que por su cariño y su amor sí lo dio todo por nosotros en ese entonces. Pero sí, lo recuerdo bien. Sí, una niñez normalita, sí, dentro de lo que cabe, sí. Ah, pero ¿cómo te has sentido? Como, porque viniste de otro país, otro continente. ¿Cómo fue? Yo me sentí aceptado, no sentí algo distinto como el rechazo, me integré rápido, Sí. igual mi hermana, Ajá. no tuvimos problema en el sentido de, por ejemplo, los niños, la amistad con los niños de la clase, que en ese entonces era nuestra única amistad. Y todo fue bien en ese entonces. Sí, recuerdo. Estuvimos en un pueblito viviendo pero sí mi madre poco a poco con el tiempo decidió que nos mudásemos de ahí, o sea, nos mudamos porque era un sitio un poquito más conflictivo. Ok. Sí, ¿Aquí en España? sí, en España, en Sevilla, de hecho, un pueblo de Sevilla. Vale, vale. Y mudaron y... Y igualmente nos mudamos a otro sitio y yo me adapté, a mí me encantó. Ahí pasé la mayoría, digamos, de mi vida Vale, vale. y ahí es donde tengo mis amigos de muchos años. Sí, Y cuéntame un poco, entonces, porque tú me has dicho que tú te sientes más español ahora. sí. ¿Y tu familia también? ¿O así como tu madre? Mi madre puede entender que no porque ella vino con 20 muchos años y yo entiendo que su vida ha sido Ecuador en ese entonces y yo puedo entender eso, pero nosotros llegamos muy pequeños, yo me integré mucho aquí en Sevilla con su gente, su cultura, no sé, me sentí más que encajaba ahí, digamos. Y mira que es raro porque yo soy una persona que muchas veces tenía un problema en sentir, al menos sentirlo, de que quizás aquí no encajo o quizás aquí no.
Eso me ha pasado mucho, sobre todo en la adolescencia, que Sí. en la adolescencia se viven muchos cambios. Bueno, claro. Y sí he sido una persona que he ido de muchos sitios intentando encajar. Ajá. Pero lo que es encajar en la ciudad, como que he encajado en la ciudad. Sí. Ok. Vale, vale. Pero todavía tienes así relación con Ecuador, porque tienes familia Me ahí? falta, tengo un pequeño problemita y es que no soy muy familiar. Ok. Sí, he tenido algunos problemas al intentar explicarle eso a mi madre porque quizás ella se haya hecho alguna pregunta de por qué me pasa o quizás hay algo detrás, pero es algo que me cuesta y me gustaría. A mí me encantaría ser alguien más que acoja a su familia, más cariñoso, Sí. pero ahora me cuesta un poquito. Cuesta, ok. Gracias a Dios, mis abuelos están aquí de vacaciones y es como que algo puedo sentir, digamos, más esa cercanía de familia. Íntimo. Ujú. Vale, vale. Y pues, ¿cómo eran los años más adelante? ¿Qué haces ahora? ¿Trabajas? Ahora bien, estoy viviendo con mi madre. Mis padres se separaron cuando yo tenía 17 años, por ahí. Esa sí fue una temporada más complicada de llevarla, la separación de mis padres y también antes de su separación. Ahí ya no eran las cosas tan bonitas. Sí. Ahí ya fue un poco más difícil. Yo hoy en día quiero mucho a mi madre y a mi padre, pero sí, quizás es mucho la separación que tuvo mi padre con el trabajo, de la familia. No lo hace intencionadamente, pero es la situación que había. Claro. Y él tuvo un accidente Ajá. que le incapacitó en su trabajo y tuvo que regresar a casa y buscar trabajo en casa. Y a raíz de eso, como que vio quizás que teníamos mucho más cariño con mi madre, más relación, más confianza. Quizás él lo notaba de otra manera. Es una persona con más carácter, más fuerte. Vale. Y sí hubieron conflictos en casa en eso. La época de adolescencia sí fue más... Ajá. ¿Cómo cómo fue el impacto para ti hasta ahora? ¿Cómo todavía lo sientes o no? Hoy en día ya es algo que ya ha quedado curado, queda la cicatriz pero está curada. Es algo que yo me lamento en ocasiones de no haber estado tan atento de lo que sentía en ese entonces mi hermana o preocuparme por lo que estaba sintiendo mi padre o mi madre. Fue una época de rebeldía, ha pasado esto, me duele y estoy enfadado porque sí y hago lo que yo quiera ahora mismo. Te pilla una época en la que no piensas mucho las cosas. Sí. Sí, sí. ¿Y tienes así un aprendizaje de esos años? Algo que... Sí. Es algo que me ha llegado mucho y, o sea, no me hubiese gustado otra cosa, pero mi padre sobre todo me dice el ejemplo de yo soy un claro ejemplo de lo que tú no tienes que ser. Eso en parte me dolió cuando me lo dijo, pero me hizo ver también algunos errores y de lo que mi padre desea algo diferente en mi vida, conmigo mismo, con la familia que vaya a tener un futuro si Dios quiere. Y me quedo con eso y quiero quedarme con los momentos buenos que he pasado, que me han brindado mi padre y mi madre. Al fin y al cabo estoy muy agradecido de estar aquí y estoy aquí por ellos. Sí, sí, sí. Ujú. Wow. ¿Algo que es muy importante para ti? Importante. Sí. Algo muy importante es lo que ahora conocí a Dios y es algo que me gusta, o sea, lo tengo presente en mi vida y lo que quiero trabajar mucho es en seguir conociéndole, porque muchas veces me pasa lo que te hablé de no encajo aquí, no encajo bien y me pregunto el por qué. Sí. Y a veces he tenido esas preguntas con Dios.
con mi vida, con Dios, algunas cosas no son compatibles, pero yo creo que incluso en el no entender eso, Dios lo sabe, Dios me entiende, y a pesar de las preguntas, las dudas o las decisiones que tome, que muchas veces ha sido equivocada y me he arrepentido, he sentido a Dios como un padre que el padre que en ese entonces no estaba, mi padre por ejemplo que no estuvo en esos años, ahí no conocía a Dios, pero siento que te arropen de esa manera, de que algún familiar, digamos, no te entiende, no te comprende o alguien, pero él sí lo hace. Y es ahora mismo lo que me encantaría trabajar en conocerle más. Sí. Wow. Entonces, así como eso te ayuda mucho, así conocer a Dios, como pasar esas épocas o esos cosas que duelen. Sí. Como sí, eso te ayuda mucho. En ese tiempo, por ejemplo, en el más complicado que fue la adolescencia y con la ruptura de mis padres y otras cosas que me afectaron, al fin y al cabo, como que sientes malas cosas, te afectan más. Ahí no conocía a Dios, de hecho, me crié, mis abuelos son creyentes, vale. Son católicos, vale. Pero lo viví como una cultura. Me dieron a conocer a Dios como la cultura de está ahí alguien, te bautizamos por cultura, claro. De bebé y ya está, no conocía a ese Dios, a ese padre, a ese amigo. Y en muchos años yo digo, a veces me he preguntado, he dicho, ¿qué hubiese pasado si hubiese tenido a Dios en ese entonces? En muchas decisiones que se han tomado mal. Claro. ¿Y tienes algún sueño? ¿Algún sueño? Pequeño. Uf, esa pregunta sí es complicada. Claro. Sueño. Va a ser difícil, pero todavía yo creo que sigo buscando mi sueño o algo. Es que ni siquiera nunca lo he planteado. Me gusta, o sea, tener la tranquilidad. Sobre todo, yo he ido en busca de sueños que no han cuajado. Eso ha sido algo malo, pero bueno, me he llevado la experiencia. Me ha gustado mucho la música y he probado en muchas cosas, vale. Instrumentos, he intentado tocar la guitarra, vale. Hacer música, con el arte, el dibujo me ha gustado mucho, pero es algo que incluso hablándolo con mis amigos me dicen, tío, creo que eres de las pocas personas que conozco que no tiene un sueño en sí planteado. Sí, es raro, o sea, sueño yo lo llamo básico, o sea, estar cómodo, tranquilo, un trabajo, lo que yo quiero ahora sí, bueno sí, en verdad sí, es como una meta pequeñita, podemos llamarlo sueño, es mi independencia, vivir solo, claro. Y saber lo que es esa experiencia. Me encantaría, eso me encantaría. Entonces, ¿eso es como tu siguiente objetivo? Sí, ese es mi siguiente objetivo y... Bueno, si hay algo que no le podríamos llamar sueño, pero sí un anhelo. Por ejemplo, yo, lo que hablamos desde el principio, de que me he sentido muy acogido por España, siento a España, sí. Pero me he olvidado mucho de mis raíces. Y de hecho el año que viene quería viajar por ello, o sea, quería ir a Ecuador porque he viajado en 2 ocasiones de vacaciones, pero solo ha sido para familia, divertirme, no me he fijado en lo que es mi tierra, lo que es su cultura, su música, su gente, aunque vives la gente en tu familia, sí, pero quiero fijarme en otras cosas que no veía antes. Y mi objetivo era eso, decir, mira, tienes tus raíces y aunque España ha hecho mucho por ti, Ecuador es tu sangre y
y está ahí, o sea, está presente. Conexión, ¿no? Y me gustaría mucho volver a conectar de esa manera con mi tierra. Wow. Creo que ese lo podríamos llamar como sueño, sí. Vamos, vamos. Ahí está, sí, sí. Está bien, me encanta. Y hablamos de eso, como volver a tus raíces, así que, porque España, sí, como tú has dicho, te sirvió así en muchas áreas, pero quieres conocer más como de tu propia tradición, Sí. cultura, país. Vale. ¿Cómo es la situación ahora en Ecuador? Ahora la situación, de hecho, mi padre estuvo hace poco y le encantó a él por la familia, pero él se quedó con esa parte porque no puede, por ejemplo, conocer. Él quería conocer otros sitios y me dijo que no podía estar tanto en ello por la situación del país, que no sé ahora mismo en sí, no sé muy bien cuál es el problema de lleno en mi país, pero sobre todo el problema de Venezuela está afectando a muchos sitios. Mucha migración a Ecuador, mucha gente en las calles, venezolanos. Hay gente que quiere hacer lo que sea para traer dinero a su casa o a su familia, y ahí vienen los robos. Hace poco se ha metido también el narcotráfico de lleno en mi país, y eso creo que también está dañando mucho la imagen. Se ha metido muy de lleno y ahora no puedo estar, por ejemplo, tranquilo en la ciudad de Guayaquil. Tengo poquita familia ahí de parte de mi madre, pero ahora mismo creo que es de las ciudades más conflictivas. ¿Sí? De Latinoamérica, de hecho. Wow. Sí. Está complicada la situación y quizá tengo que esperar un poquito. Pero quieres ir a... Sí, yo a pesar, o sea, aunque se calme un poquito, yo sé, o sea, soy consciente de lo que quiero hacer y también es de donde tienes que estar. Yo creo que si me rodeo bien, o como todo sitio tiene sus partes buenas, sus partes malas, Claro. pero ya está, si tendré que esperar un poquito más. ¿Qué es algo diferente en Ecuador como en España? Algo Claro, diferente. Cultura, todo, pero... Sí, es hay algo gente. distinto. Yo lo que he notado mucho, al menos en Latinoamérica, o Sudamérica, es que la gente, al ser muy servicial, utiliza te trata muy de usted, es un poquito más, me pongo un poquito más para abajo para servirte, que está muy bien, ¿sabes? Humilde. Sí, eso siento diferente. Siento como que incluso la forma de espiritual la veo que la viven más fuerte, no sé, ¿Sí? más más inocentes. Como tu madre, ¿eh? Exacto, sí. Parece, Mi madre es muy así. porque ecuatoriana, así. Sí, No, mi madre es muy servicial, hace las cositas muy pequeñas, así como, ¿quieres esto un poquito de comida, un poquito del otro, así, cosita? Es algo que me gustó mucho de mi madre. Vale. El impacto narcotráfico en Ecuador, ¿cómo En es? Ecuador, últimamente, estos últimos años, yo creo que ha estado más presente. Al principio entró como una duda, porque empezaron con unos motines en cárceles, y primero se empezaron a llenar las cárceles en Ecuador de una cantidad de gente que no era normal. Era obviamente mucha gente por el tema de Venezuela, huían del país, pero no era solo venezolanos, iba aumentando un número de personas, pero descomunal. Y hace unos años, creo que fue antes de la pandemia, o fue en la pandemia, 2020, 2019, Vale. hubo más descontrol en ese aspecto, en el de tener a números de presos, y
se originaron varios motines en cárcel, o sea, las cárceles. Quisieron los prisioneros tomar las cárceles. A raíz de eso fue de los días más oscuros del país, porque ocurrieron atrocidades en esas cárceles, cuentas uno con el otro, saldar cuentas, pandas, y ahí es cuando se supo el tema del narcotráfico, que es a lo que vamos. Peleas entre cárteles de contrabando, o sea, del narcotráfico, y una carnicería se formó ahí, horrible, de las noticias más tristes del país. Y a raíz de eso pues empezaron a investigar y como que se encontraron lazos de que ahora hay mucha comunicación de Ecuador con México. Es algo como que también, porque mucha gente piensa Colombia, pero creo que últimamente más como que han jugado quizás al despiste. Ahora van por el tema Ecuador-México y se han encontrado de hecho muchos presos de cárteles mexicanos en Ecuador que operaban. Sí. Y desgraciadamente esa es una de las cosas por lo que el país está decayendo un poquito. Sufriendo. Sí, está sufriendo. Y la gente, la sociedad que puede hacer algo contra eso, o son muy dominantes. Es que en Latinoamérica es muy complicado porque es que desgraciadamente hay mucha corrupción, corrupción en la policía, corrupción política, pero o sea, si ya digamos en un país normal hay corrupción, al menos en Ecuador a muchísimos niveles, hay muchos mandos corruptos y es lo que como la gente se cría de esa manera. Y otras veces incluso te lo implantan de decir o eliges la corrupción o la muerte, o eliges tomar esto o te quitamos esto, ¿sabes? Tú me has dicho una historia de no sé, fue en la calle que alguien quería robar a otro por... A mi primo. ¿A tu primo? A mi primo. ¿A tu primo? A mi primo, eso me impactó y de hecho fue una de las cosas que le di peso para decir, ¿viajo o no a Ecuador? ¿Qué pasa? Mi primo venía de dar clases y volvía a casa. Un chaval de 17 años, que puede tener como mucho 10, 20 dólares en la cartera, como mucho. Y una tarde está volviendo con dos amigos suyos y una persona se cruza en su camino. Una persona así como preguntándole cosas hasta que sin cortarse le dice, dame lo que tengas en la cartera. Mi primo se queda un poco como decir, ¿qué hago? O sea, habrá sido su o sea, esperemos que a nadie le pase, pero su primera vez. Y se quedó un poco en shock, al menos eso me lo contó mi padre. Y dijo, obviamente lo voy a ceder, pero luego le sacó una navaja, un cuchillo, diciéndole y ya amenazándolo más, que vaya más rápido. Mi primo tenía 5 dólares, 5 dólares, y o sea, se lo dijo al ladrón y él incluso le dijo, sí, eso mismo, dámelo, y lo amenazaba y más rápido. Y mi primo en un intento le dijo, es que si no, no tengo cómo volver a casa. Y le dijo, dame los 5 dólares, y le dejó 50 centavos para volver a casa. Pero era eso, o sea, a mí me impactó de una manera de... Está al borde incluso de poder hacerle daño, mucho daño a una persona, matarla incluso, sí, por 5 dólares. Eso me impactó muchísimo. O sea, ya no es la persona turista, la persona que aparente dinero o clase media, ya no es eso, ya es cualquier persona, puede ser un niño, una chica, una niña, una mujer, un anciano, y ahora mismo no se cortan con nada. Yo me pregunto cómo es el límite o la línea de donde sabes como el dinero, por ejemplo. Sí. Porque
para ese chico, no sé quién era, $5 era suficiente para hacer daño a la otra persona. Entonces yo me pregunto, ¿por qué se baja hacia ese nivel para hacer algo tan grave? Yo ahora mismo no sé el centro y el problema que realmente, pero yo creo que falta mucha educación y al no saber eso, no conoces que es otra persona como tú la que está al otro lado, a quien estás amenazando. No ven más allá, lamentablemente. Yo creo que hay que trabajar mucho en ese aspecto, en el de dar más educación a la gente, del saber lo que es una persona realmente, educarla, porque no le da mucho valor ahí. No, sobre todo en esas situaciones. Y sí, muchas veces te lo pintan de quizás tienes que entender que esa persona no tiene esto, no tiene lo otro, pero una persona no puede tener nada y tener educación. Y yo creo que eso es como el principio del cambio para bien de sea la situación que sea. Todos podemos tener una mala situación, pero al no haber educación son como muy más... No, me da igual el resto, no lo conocemos. Y pase lo que pase, su objetivo solo es uno y no hay otro. Pero bueno, esto no quiere decir, mi tierra es muy bonita, Sí, aparte. claro, En 2011 fue la última vez que fui a Ecuador. Ajá. Y para mí fue de los mejores veranos que he vivido en mi vida. Fuimos a una ciudad de mis abuelos de parte de mi madre, Ambato, en tranquilidad, como Sevilla casi, muy tranquila, la gente muy sociable, podías estar en la calle por la noche y éramos jóvenes, o sea, no tan tarde, pero por la noche tranquilos y eso, muy guay todo. Ojalá Ecuador vuelva a estar así, que estoy seguro, con fe, y si Dios quiere, sí, volverá a estar así. Y pues última pregunta, Okay. ¿te vas con Sevilla o Betis? Yo soy sevillista hasta la muerte. A la muerte. Y dentro de poco, si Dios quiere, a la final. No, yo soy sevillista desde 2004, yo creo que estuve un par de años sin saber nada de fútbol, a mí no me gustaba el fútbol. Sí, Pero algo me despertaba también el color rojo, no sé por qué de pequeño, ya te digo, hay poca cosa que me acuerdo de mi niñez. Y que empezó por un amigo, Okay. que es sevillista, me enseñó el escudo, el público, los jugadores, el color sobre todo me ganó mucho, me encantaba el rojo de pequeño. Y ahí me tiró un poquito más y hasta ahora sigo siendo sevillista. Sangre es rojo, ¿no? Rojo, totalmente roja. Totalmente. Y Sevilla es roja a quien le guste y a quien no le guste también. Sí, claro, Sí, sí. de verdad. Pues muchas gracias, Kevin. Gracias a ti. Un placer conocerte y conocer un poco más de tu historia. Y pues muchas gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer. Nos vemos. Adiós. Adiós.